Buenas noches, vamos a ver ahora lo que es la inmatriculación. Vamos a remarcar lo que es la inmatriculación para resolver un embargo. Hemos estado indicando que como regla general la inmatriculación trae consigo lo que es la primera de dominio, ¿no? Sin embargo, se puede establecer excepciones, como es el caso para la anotación de un embargo. La partida que se va a inmatricular para anotar un embargo va a ser una anotación preventiva. Es decir, esta partida se va a inmatricular para anotar el embargo. Todavía no va a haber inscripción de primer dominio. Entonces, como regla general, recordemos que cuando uno realiza una inmatriculación, lo que también realiza a la vez es la primera inscripción de dominio. En el caso de el embargo es algo excepcional. ¿Qué documentos se deben presentar para la inmatriculación de un embargo? Se deben presentar el parte judicial y el plano. ¿Qué datos debe consignar el registrador? El registrador debe consignar lo referido a los rubros A, B y D de la partida. En A pondrá pues antecedente nominal, que tratándose de una inmatriculación no va a tener. B, descripción del inmueble. Y D, lo que es la carga. Entonces él va a anotar el embargo abriendo esta partida especial. Vamos a ver unos casos que en materia de embargos, que eso va a ser importante también. La inscripción del embargo a pesar que existe una compraventa de fecha posterior a la generación del crédito que originó. Hemos estado indicando que si la compraventa ha sido inscrita antes que el embargo, a pesar que el crédito originó el embargo, ha sido anterior a la compraventa. Se debe tener en cuenta que la compraventa como título se presentó primero al registro, conforme lo establece el principio de titulación auténtica, el principio de prioridad preferente. Entonces, la compraventa se encuentra protegida por el principio de legitimación, por lo que sería incompatible con la inscripción del embargo. Tenemos acá una resolución del año 2014, 21 de marzo de 2014, 135-2014, que señala lo siguiente. Para anotar el embargo previsto en el artículo 650 del Código Procesal Civil, se requiere del informe previo de la Oficina de Catastro a fin de establecer si el predio efectivamente no se encuentra inscrito. En ese sentido, conforme al artículo 31 del Reglamento de Inscripciones, de registro de predios, para registrar el referido acto es fundamental la presentación del plano del predio sobre el cual requerirá la medida cautelar. Aquí lo que hay que precisar es lo siguiente. Se trata de una inmatriculación, por lo tanto se deberán presentar planos. Si no hubieran planos, no se pudiera efectuar la inmatriculación. Por ello es importante la presentación del plano. Es decir, no va a bastar solamente el parte judicial, sino también se deberá presentar los respectivos planos. Por ello va a ser necesario que el área de catastro nos informe si es que el título que se va a inmatricular
el área en consulta está o no registrado. Si estuviese registrado, ya no sería una inmatriculación, sino sería simplemente una inscripción de un embargo sobre una partida determinada. Recordemos lo que señala el artículo 656 del Código Procesal Civil, que dice que será incompatible con el título de propiedad ya inscrito, conforme al principio privado excluyente contenido en el artículo 2017 del Código Procesal Civil. El artículo 650 del Código Procesal Civil es un supuesto distinto que señala: cuando se trata de inmueble no inscrito, la afectación puede limitarse al bien mismo, con exclusión de sus frutos, debiendo nombrarse necesariamente como depositario al propio obligado. Esta afectación no lo obliga al pago de la renta, pero deberá conservar la posesión inmediata. En este supuesto, el juez, a pedido de parte, dispondrá la inmatriculación del predio solo para fines de la anotación de la medida cautelar. También, en caso que se acredite de modo fehaciente que el bien pertenece al deudor y se encuentre inscrito a nombre de otro, deberá notificarse con la medida cautelar a quien aparece como titular en el registro. La medida se anotará en la partida respectiva. La subasta se llevará adelante una vez regularizado el tracto sucesivo registral. Entonces, este es un supuesto diferente en el cual se está regulando la anotación de embargo de inmueble inscrito a nombre de tercero, ¿no? Tenemos una casación 3255/2007 que dice que, si bien es cierto que los actos jurídicos son anteriores a la resolución judicial de embargo, las presunciones establecidas en el artículo 195 del Código Civil sobre acción pauliana o revocatoria son relativas o iuris tanto, debiendo primar en el presente caso el criterio general que el acto celebrado con el propósito de perjudicar la satisfacción del crédito del futuro acreedor. Tenemos otra resolución, la 49/2016, que habla de requisito esencial para la inmatriculación de un predio. Dice lo siguiente: la condición necesaria para la inmatriculación de un predio es la ausencia de inscripción previa en el registro de predios. A ver, vamos a ver. Como hemos indicado, cuando se trata de una inmatriculación de un predio, debe cumplirse con un requisito. El requisito es que el predio no debe estar registrado. ¿Cómo se acredita que un predio no está registrado? Con un certificado de búsqueda catastral, en el cual va a constar que el predio no está registrado, no está inmatriculado. ¿Qué pasaría si un predio ya estuviese registrado? Bueno, en ese caso ya no procederá la inmatriculación. Por ejemplo, si se trata de títulos supletorios, ya no procedería pues la inmatriculación. Entonces, es importante que se determine que el predio no está registrado para que se proceda con su inmatriculación. Naturaleza del predio en materia de inmatriculación. Si de documentos que forman el título de inmatriculación no existe certeza que el predio sea rural, previamente deberá acreditarse dicha condición. En caso de ariazo, se requiere acreditar que el dominio proviene del Estado, de acuerdo a los procedimientos establecidos por las normas de la materia. En la clase pasada habíamos visto el precedente de observancia obligatoria referido a la inmatriculación de predios, y habíamos señalado que si de los documentos se advierte que no se puede establecer a ciencia cierta la naturaleza del predio, se podía acreditar dicha naturaleza. El registrador oficiaba, por ejemplo, a los gobiernos regionales, a la SBN, para determinar la naturaleza del predio. Entonces, si es que no se puede tener la certeza que el predio es rural, se tiene que acreditar esta condición, y si es ariazo, tiene que acreditarse que el dominio proviene del Estado.
Tenemos otra resolución del año 2016 que dice lo siguiente: 13 de septiembre de 2016. Antigüedad del título necesaria para la inmatriculación del predio. El cómputo del plazo de antigüedad se efectúa a partir de la fecha del instrumento público en el que consta la adquisición, de conformidad con el artículo 2018 del Código Civil. Bien, al respecto hay que señalar lo siguiente. El artículo 2018 del Código Civil señala que los títulos que van a acceder como inmatriculación deben tener 5 años. Es una antigüedad del título, pero si hacemos una concordancia con el principio de titulación auténtica, podemos advertir que los títulos que van a inmatricular un predio tienen que ser instrumentos públicos. En tal sentido, ¿desde cuándo vamos a computar el plazo de 5 años? Desde la fecha del instrumento público. ¿Qué tipo de instrumento público? El que consta la adquisición de conformidad con el 2018 del Código Civil. Por ejemplo, puede ser una compraventa, una donación, anticipo legítima, puede ser también una dación en pago. Cualquier instrumento público, escritura pública sobre todo, por el cual se establezca una adquisición del predio. También hemos indicado con anterioridad que el 2018 no ofrece garantías. En la medida que no ofrece garantías, es que ha salido un decreto legislativo en el cual va a establecer todo un mecanismo para la inmatriculación conforme al 2018. El decreto legislativo 1109 señala pues que se va a necesitar de un reglamento interno y además vamos a requerir de la intervención del verificador. Este verificador catastral va a tener que llevar a cabo todo un procedimiento en el cual se tenga que publicitar esta inmatriculación y además tenemos que verificar que se respete el debido proceso. Actualmente el 2018 del Código Civil no establece un sistema de seguridad de publicidad y por lo tanto puede traer problemas, ¿no? Por eso es que el decreto legislativo 1209 va a señalar pues justamente mecanismos que ofrezcan una mayor seguridad. A ver, vamos a ver cuál es la forma como se inmatricula un predio con el 2018. Con el 2018 se presenta una escritura pública. La escritura debe tener la antigüedad de 5 años. Si ahora estamos en 2016, por lo menos debe ser una escritura, digamos, del 2010. Con una escritura pública de 2010 más planos, puedo conseguir la inmatriculación. Problema: ¿quién va a conocer que estoy llevando a cabo esta inmatriculación? Si este es un propietario de un predio no inscrito y él quiere hacer esta inmatriculación, algún tercero no va
poder oponerse a esa inmatriculación. Entonces, esto puede generar problemas. No hay una fase de oposición. No hay publicidad. El tercero, ¿cuándo se va a enterar de la inmatriculación? De repente cuando ya se realice la inscripción registral. Tampoco hay avisos y tampoco existe lo que se llama la notificación. Entonces, es un sistema bastante débil que no ofrece las seguridades. Por ello es que el decreto legislativo 1209, repetimos, decreto legislativo 1209 va a regular lo que dice el 2018 del Código Civil. ¿Qué se va a establecer en el decreto legislativo 1209? Mecanismos que permitan una mayor protección para la inmatriculación. Aquí va a haber, en el 1209, va a haber una fase que es anotación preventiva. Y otra fase en la cual se va a dar la inscripción definitiva. ¿Quién va a terminar acá? El verificador catastral. Ahora, hay que tener en cuenta que el decreto legislativo 209 va a otorgar mayores seguridades, pero cuando ya se cuente con este instrumento público. Es decir, lo que va a hacer el 209 va a complementar a lo establecido en el 2018 del Código Civil. Eso es importante tener en cuenta. Ahora, si nos preguntan desde cuándo vamos a computar la fecha para antigüedad del título, será de la fecha de la escritura pública. Tenemos otra resolución de septiembre de 2016, la 400, que señala que naturaleza el predio en materia de inmatriculación. Si los documentos que forman el título de inmatriculación no existe certeza que el predio sea rural, previamente deberá quitarse dicha situación. Esto ya lo hemos visto. Otra resolución 399 señala lo siguiente: el plazo de 5 años contados a partir de la fecha del título inmatriculante debe cumplirse antes de la fecha del asiento de presentación. A ver, vamos a hacer una precisión acá. Para poder entender esta resolución, tenemos que hablar sobre este principio de prioridad preferente. En la inmatriculación. Vamos a ver. ¿Qué se entiende por principio de prioridad preferente? Recuerden ustedes que existen dos fechas importantes. Este es un título, que puede ser cualquier documento. El título tiene una fecha del asiento de presentación. Tiene otra fecha del asiento de inscripción. ¿Desde cuándo surten los efectos de las inscripciones? Desde su presentación. ¿Cuál es la fecha de presentación? Cuando ingresa el título al diario. Se contabiliza por hora, segundo. Entonces, para poder inmatricular un predio, ¿qué fecha debo considerar? Acá. A la fecha de presentación debe
tener el título, la antigüedad mayor a 5 años. Eso quiere decir entonces que cuando nosotros presentemos nuestro título hay que verificar que el título ya tiene la antigüedad de 5 años. Si todavía no cumplió los 5 años, no lo debemos presentar. Toda vez que conforme al principio de prioridad preferente, los efectos de las inscripciones se retrotraen a la fecha del asiento de presentación. No dice a la fecha del asiento de inscripción, sino a la fecha del asiento de presentación. Por lo tanto, a esta fecha, el título de escritura pública ya debe tener la fecha de 5 años, mayor a 5 años. Eso es muy importante. A ver, vamos a ver otra resolución del Tribunal Registral. Cuando la antigüedad del título se funde en la fecha de la minuta formalizada, luego de un proceso de otorgamiento de escritura pública, la valoración por parte del juez de la fecha de la minuta debe ser expresa. Ya. Otro aspecto. Si el área de catastro informa que el predio de materia y matriculación se encuentra ya parcial o totalmente sobre el área de un predio con título en trámite, constituye un obstáculo que amerita la suspensión de la vigencia del asiento de presentación. Otro supuesto. Naturaleza del predio, materia y matriculación. Si el ente competente informa que el predio, materia y matriculación tiene naturaleza de IASA, no procede la inscripción de la primera de dominio a favor de particulares, que no provenga de la transferencia ejecutada por el Estado, de acuerdo a los procedimientos establecidos por las normas de la materia. A ver, vamos a ver acá. Vamos a empezar primero con el primer supuesto. Pensemos que estamos nosotros con una minuta. Minuta es un documento privado que tiene firma de abogado, están firmados por las partes, puede ser con legación de firma o sin legación de firma. Esta minuta no da mérito en la inscripción registral. Para que pueda acceder al registro, debe ser elevado en escritura pública. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si es que una persona quiere que esa minuta ingrese a registros públicos? La primera opción es ir donde los transferentes y decirles: señores, otórguenme la escritura pública. Si ello no ocurre, se tiene que hacer una demanda, la demanda de otorgamiento de escritura pública. Se sigue en todo un proceso judicial y el juez ordena el otorgamiento de escritura pública. Entonces, el juez, en representación del vendedor por rebeldía, va a firmar la escritura pública de transferencia a favor del adquirente. Eso se puede presentar a los registros públicos. Entonces, ¿cuál es la fecha que se debe tomar en cuenta para contabilizar la antigüedad de más de 5 años? Debería ser la fecha de la escritura pública. ¿Qué pasa si es que el juez ha valorado la minuta expresamente?
A ver. Recordemos que una escritura pública otorgada por el juez en un proceso de otorgamiento de escritura pública no constituye un mandato judicial. Es una escritura pública, nada más, que no es un mandato judicial. Solamente que para que se otorgue esa escritura pública se ha tenido que llevar un proceso. Entonces, para que se pueda considerar esta fecha de la minuta y no la fecha de la escritura pública, debe cumplirse con un requisito. La valoración por parte del juez, la fecha de la minuta debe ser expresa. Si el juez no valora en forma expresa la fecha de la minuta, vamos a contabilizarlo desde acá, la fecha de la escritura pública. Si el juez valora expresamente la fecha de la minuta, los 5 años contabilizaremos de acá. Ahora, el principio de prioridad preferente nos dice que los efectos de la inscripción se retrotraen a la fecha de la siguiente presentación. Y el que presenta su título primero en registros es el que va a tener prioridad. Pregunta. Imaginemos que tengo un título presentado el 1 de diciembre. Se refiere a inmatriculación a favor de A. Tengo un título presentado el 2 de diciembre. Es una inmatriculación a favor de B. ¿Qué debe hacer el registrador del 2 de diciembre? Si el área de catastro determina que entre estos dos títulos las áreas están referidas a ellas, entonces tiene que suspender la vigencia de la siguiente presentación del título del 2 de diciembre. Porque este es un obstáculo. Este título no se va a poder inmatricular todavía porque hay un título pendiente en trámite. Por lo tanto, suspendemos, conforme al reglamento general de los registros públicos, vamos a suspender ese título hasta que se inscriba o se deniegue la inscripción de este título acá. Otro aspecto de la resolución es lo referido al carácter de la naturaleza del predio. Nos dice que ese carácter puede ser verificado. Si fuese un predio eriazo, se podría inmatricular siempre que la transferencia provenga del Estado. Es decir, imaginemos que tengo una inmatriculación, ¿no? Y en los documentos dice que es rural. El registrador puede verificar ante el organismo competente si esta área es rural o no es rural. Si es que de la documentación de respuesta se advierte que el predio es eriazo, la inmatriculación solamente procede cuando la transferencia proviene del Estado. Pero claro, proviene del Estado y deberá cumplirse pues todos los requisitos establecidos en las normas especiales. Entonces, eso es importante a tenerlo en cuenta.
Requisitos del plano para la inmatriculación. Cuando se dieron las primeras inmatriculaciones en el registro de predios, estas inscripciones se hacían sin base gráfica, sin planos. Ello ha originado que existan superposiciones de áreas y también duplicidad de partidas. Es una de las causas más importantes. Actualmente ya no es concebible una inmatriculación sin que se presente planos. Es por ello que a partir del año 70 aproximadamente ya se exigía en toda inmatriculación que se presente planos. El Tribunal Registral ha señalado, por resolución 384, que de acuerdo a la Directiva 03/2014, para la inmatriculación de un predio urbano, deberá presentarse el plano de ubicación donde se indique el nombre de la calle, la numeración municipal actual y anterior de ser posible, debiendo graficar la posición de terreno respecto de las calles adyacentes, indicando la distancia del predio a la esquina transversal más cercana, el área y perímetro del predio a evaluar, expresados en sistema métrico decimal con una aproximación a 2 decimales. Entonces, son requisitos del plano para la inmatriculación conforme a la Directiva 03/2014. Plano de ubicación, donde esté el nombre de la calle, numeración municipal actual y anterior de ser posible. Se debe graficar la posición del terreno respecto de las calles adyacentes, indicando la distancia del predio a la esquina transversal más cercana, el área y perímetro del predio a evaluar, y debe ser expresado sistema métrico decimal con una aproximación a 2 decimales. ¿Y qué ocurre si queremos hacer una inmatriculación por prescripción excesiva de dominio? Según la resolución 1718, nos indica que para la inscripción de una prescripción excesiva de dominio tramitada judicialmente, debe adjuntarse el parte judicial correspondiente, conformado por la copia certificada de la resolución que declare derecho con la constancia de haber quedado firme, así como los resultados pertinentes acompañándose por el oficio cursado por el juez competente. No procede la inmatriculación de un predio cuando la documentación técnica presentada no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 20 del Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios, así como del numeral 5.2 de la Directiva 03/2014. Es decir, los planos para una inmatriculación deberán estar en coordenadas UTM y tendrán que ser georreferenciados. ¿Qué ocurre cuando existe discrepancia de datos técnicos entre el título de dominio y los planos materia de inmatriculación? Esta es una resolución del año 2016, 19 de agosto, que dice: en caso de discrepancia entre el título de dominio y planos en materia de inmatriculación de un predio ubicado en zona no catastrada, los datos técnicos de área, linderos y medidas perimétricas deben constar de manera obligatoria en el título de dominio, salvo rectificación o determinación de áreas, linderos y medidas perimétricas en virtud al procedimiento respectivo. Ya. Eso quiere decir entonces que si hay discrepancia, por ejemplo, entre la escritura pública y los planos, los datos del área, linderos, medidas perimétricas deben constar de manera obligatoria en el título de dominio. Entonces, no podemos aceptar una inmatriculación cuando en el título, en la escritura pública, por ejemplo, no existen datos técnicos del área, linderos, medidas perimétricas. Ellos deben estar en el título.
salvo que se trate de un procedimiento de rectificación o determinación de áreas, linderos, medidas perimétricas. Inmatriculación en mérito a prescripción adquisitiva de dominio. En la solicitud de inscripción de inmatriculación que proviene de un procedimiento notarial de prescripción adquisitiva de dominio, forma parte de la calificación registral la verificación del emplazamiento de donde emana el derecho no inscrito, y de no ser de un particular o comunidad campesina, deberá acreditarse el emplazamiento del Estado a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales o de los gobiernos regionales con competencia para administrar bienes estatales. A ver. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí la norma? La norma nos quiere indicar que, en primer lugar, se requiere de la notificación en un procedimiento de inmatriculación. ¿A quién se debe notificar en una inmatriculación si no hay un titular registral que lo está transfiriendo? El tribunal ha señalado que se debe notificar al transferente. Y en caso que el transferente no es un particular o comunidad campesina, tiene que notificarse a la SBN. Ahora, recordemos que con la ley 29.618 se indicó que la prescripción adquisitiva de dominio de bienes estatales no se podía efectuar dicha prescripción. Se indicó que la posesión de los bienes de dominio del Estado se presume. Ante ello se pueden dar varias situaciones. Una de ellas es que se haya ganado ya la prescripción antes que salga la ley 29.618, que es del año 2010. Existe un precedente de observancia obligatoria que señala que la aplicación o no de la ley 29.618 corresponde a los notarios. Por lo tanto, el registrador no debería evaluar dicho aspecto. Entonces, recordamos que se debe notificar al particular de dónde proviene dicha transferencia. Entonces, el tribunal señala que en la calificación se debe verificar del emplazamiento del propietario de dónde emana el derecho no inscrito, y de no ser de un particular el predio o comunidad campesina, debe acreditarse el emplazamiento del Estado a través de la SBN o los gobiernos regionales con competencia para administrar bienes estatales. Eso se refiere entonces a una prescripción adquisitiva vía notarial. La resolución 1605/2016 del 8 de diciembre de 2016 habla de lo que es la inmatriculación, pero plantea un supuesto. Dice que si el área que se solicita inmatricular es menor a la contenida en el título de propiedad que sustenta la inmatriculación, corresponde realizar una renuncia de derecho de propiedad respecto del área, respecto de parte del área, la que debe estar contenida en escritura pública. A ver. El tribunal ha señalado acá
que puede haber discrepancia. Imaginemos que este es el plano de inmatriculación, arroja un área de 1000 metros cuadrados. Sin embargo, cuando uno va al título, ese es el título, aquí se habla de $1200. Miren ustedes que existe una discrepancia entre lo que aparece en el título y lo que aparece en el plano. Entonces, ¿qué ha dicho el Tribunal Registral? Si hay esa discrepancia, lo que puede hacer esta persona es hacer una renuncia diaria. La renuncia diaria sería por 200 metros cuadrados. Entonces, esa renuncia diaria tiene que hacerse por escritura pública. Con ello se conseguiría la inmatriculación de predios. Si hay discrepancia entre el plano y si hay discrepancia entre el plano y lo que es el título, el usuario puede efectuar una renuncia del área. Ahora, procederá la renuncia diaria. Al respecto, cabe señalar que las formas de extinción de derecho de propiedad no está señalado como una renuncia diaria. O sea, en el Código Civil, cuando uno revisa, no figura como una forma de extinción de la propiedad una renuncia del área. En tal sentido, el Tribunal Registral ha señalado como un precedente que para la inmatriculación, para que se pueda llevar a cabo la inmatriculación, se puede efectuar una renuncia del área. Si bien es cierto, ello es discutible, sin embargo, lo que se busca con esta resolución es que se inmatricule el área. Ahora, se va a aplicar según esta resolución cuando en el título aparezca una mayor área que en el plano. Y como hay esa diferencia de área, se va a renunciar a 200 metros. Y por lo tanto, ingresaría como una inmatriculación un área de 1000 metros. Esa renuncia de área debe constar en instrumento público. Y con ello se permitiría el ingreso del título al registro. Dice, informe técnico de catastro. Cuando existan elementos suficientes que permitan presumir que el sentido del informe técnico emitido por el área de catastro resulta inexacto o incongruente, procede a solicitar un informe técnico complementario. Puede haber entonces un informe técnico complementario cuando el informe técnico del área de catastro resulte inexacto o no esté muy claro. Tenemos la resolución 1569 que señala presupuesto para la inmatriculación. Dice, es requisito indispensable para la procedencia y la inmatriculación de un predio que éste no se encuentre inscrito como tal o como parte de otra de mayor extensión. A ver. ¿Qué ocurre si es que se pide la inmatriculación de un predio
Hemos indicado anteriormente que es un requisito para la inmatriculación que el predio no esté registrado. Si tenemos un predio de 500 metros, estos 500 metros no debe estar inscrito. Si estuviese inscrito, la inmatriculación no procede. Pero ¿qué pasaría si de esa área ...80 metros cuadrados está registrado? Entonces, el tribunal dice, un momentito, si es que toda el área de inmatriculación o una parte de ella ya se encuentra inscrito, no procede la inmatriculación. Es requisito indispensable para la procedencia de la inmatriculación de un predio que éste no se encuentre inscrito como tal o como parte de otro de mayor extensión. Entonces, el supuesto del tribunal registral es el siguiente. Primer supuesto, que esta área de 500 metros ya está inscrito. Es decir, tengo otra área, otro predio ya registrado con 500 metros cuadrados. Entonces, como no puede haber una doble inmatriculación porque ello generaría duplicidad de partidas, es que ya no se permite la inmatriculación. Ese es el primer supuesto. Segundo supuesto es que estos 500 metros que se pretende inmatricular se encuentre en otro de mayor extensión. Si ya se encuentra en otro de mayor extensión, tampoco procedería su inmatriculación. ¿Y por qué no procedería su inmatriculación? La razón que no procedería su inmatriculación es que ello quebrantaría el principio de especialidad, en la medida que no se debe efectuar una doble inmatriculación. Recordemos que si es que permitimos la doble inmatriculación, vamos a generar conflictos, porque va a haber dos titulares distintos en la cual pueden haber problemas entre ellos. En tal sentido, no se debe permitir la doble inmatriculación. Pero ¿quién va a determinar todo ello? El área de catastro. El problema que se puede dar es que la primera inmatriculación del predio donde esté el área mayor se haya realizado sin planos. Si la inmatriculación del área mayor se ha realizado sin planos, puede generar inconvenientes, porque el área de catastro no va a poder detectar la superposición al no haber planos. Entonces, ello puede afectar a la labor de calificación registral. Tenemos otra resolución, la 1568-2016, que dice inmatriculación de un predio. Para la inmatriculación de un predio o primer dominio, debe adjuntarse títulos que acrediten dicho derecho con antigüedad de 5 años, salvo las excepciones previstas en el artículo 18 del Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios. En ese sentido, la sentencia que declara al solicitante
como legítimo propietario de un predio, da mérito a la inmatriculación de este, por cuanto la autoridad judicial ha valorado el título en propiedad que ha dado mérito a la adquisición de su dominio. Ese tema ya lo hemos conversado. Hemos indicado que, como regla general, los títulos deben tener por lo menos 5 años. Pero hay ciertos supuestos en los cuales los títulos no va a ser necesario que tengan la antigüedad de 5 años. En ese caso, hay que ver cuáles son esos supuestos por el cual se podría hacer dicha inmatriculación, ¿no? Uno de ellos puede ser la sentencia de perquisición de dominio o la sentencia de títulos supletorios. No necesita la antigüedad de 5 años, así como tampoco necesitaría una sentencia por el cual se declara el derecho a una persona sobre un predio, porque se entiende que el juez ha valorado el título de propiedad que ha dado mérito a la adquisición de su dominio. En este caso, también hay que tener en cuenta lo que es la calificación registral. Recordemos que el artículo 2011 del Código Civil nos dice que los registradores califican la legalidad de los títulos, la validez de los actos. Pero dice, lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplica tratándose de mandatos judiciales. Es decir, si es un mandato judicial, se entiende que el juez es el que ha realizado una labor de calificación registral y, por lo tanto, existe certeza del título. Al existir certeza del título, pues ya no sería necesario que ese título cuente con la antigüedad de 5 años. ¿Por qué se pide la antigüedad de 5 años? Para que los títulos tengan cierta certeza. No olvidemos que el tiempo consolida situaciones. Entonces, en este caso, si el juez ya hizo una calificación del título, ya se ha declarado el derecho de un legítimo propietario, ya no se debería pedir, en este caso, una antigüedad de 5 años, porque se entiende que el juez ha tenido la convicción y es por ello que ha declarado el título como propietario a una persona. Tenemos esta resolución del Tribunal Registral en la 1508-2016 y se refiere a documentación complementaria en la inmatriculación de predios. A ver, dice, no se requiere que la documentación técnica, planos y memoria descriptiva que acompaña al título inmatriculante preexista a la cinta de presentación, porque constituyen documentos complementarios que no fundamentan de manera inmediata o directa la inmatriculación. Esto es un aspecto un poco discutible, porque el título de una inmatriculación, formalmente hablando, está conformada por el documento de la transferencia y los planos. Lo ideal es que ambos sean de la misma antigüedad, porque se entiende que el documento por sí mismo
actualmente no genera inmatriculación. Y el plano por sí mismo tampoco genera inmatriculación. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, tenemos una escritura pública del año 2010 que tiene la antigüedad suficiente para hacer una inmatriculación, y tenemos planos que han sido elaborados el año 2013? Pues se puede decir que esos planos son recientes y que este documento de acá sí cumple con el requisito de antigüedad de 5 años. Y esta no necesita antigüedad de 5 años. Y alguno podría decir, no, aquí no se debe inmatricular porque los planos son recientes. Otro supuesto es lo siguiente. Se presentó el documento antes de la fecha de la siguiente presentación. O sea, el documento preexiste a la fecha de presentación del título, es decir, tiene la antigüedad de 5 años. Pero digamos que ese título ha sido presentado el 5 de diciembre de este año. El título se ha observado y se presenta planos con certificación de firma ante notario, y esos planos han sido elaborados con fecha 10 de diciembre. La observación ha estado referida a que estos planos son anteriores a la siguiente presentación, no preexisten, dice. Y al no preexistir, no debe tener acogida registral. Aquí existen dos posiciones. Una es que consideras como título que va a generar la inmatriculación al documento y a los planos, es decir, los dos tienen el mismo rango, u otro que indica al tribunal que es un documento complementario. El tribunal en esta resolución nos dice que es un documento complementario. Si fuese un documento complementario, me pregunto, ¿cómo es que este plano, cuando exista discrepancia entre el título y el plano, deben prevalecer los datos del plano? ¿Qué tan complementario sería? Es materia discutible, tal como les indico. Sin embargo, en esta resolución que estamos analizando, se ha permitido la inscripción de una inmatriculación a pesar que los planos son con posterioridad a la siguiente presentación de un título. Y además, se ha considerado que los planos son documentos complementarios. Un aspecto muy discutible, pero es una resolución del tribunal registral. Se indica, pues, el 26 de julio de 2016, que no se requiere documentación técnica, planos y memoria escritiva que acompañen al título inmatriculante, preexiste a la siguiente presentación, porque constituyen documentos complementarios que no fundamentan de manera inmediata y directa la inmatriculación. Resolución 432, 25 de julio de 2016. Identificación del bien objeto de inmatriculación.
Dice, la discrepancia en cuanto a la denominación de un predio, objeto de inmatriculación, entre el título que contiene su adquisición y la documentación técnica adjuntada al mismo, será objeto de observación siempre que no existan otros elementos suficientes que permitan su identificación. A ver, aquí también hay otro tema discutible. Se indica acá que puede haber discrepancia entre el título inmatriculante y el plano. Esa discrepancia puede darse, por ejemplo, en caso de área, pero también acá hace referencia al tema de denominación. Por ejemplo, acá lo llaman Fundo Warangal y acá lo llaman Potrero San Diego. El tribunal dice que la discrepancia entre el título inmatriculante y el plano pueden ser salvados. ¿Cómo pueden ser salvados? Según el tribunal, cuando existan otros elementos suficientes que permitan su identificación. ¿Cuáles serían otros elementos suficientes que permitan su identificación? Por ejemplo, área, linderos y medidas perimétricas, lo que no queda claro acá, ¿cuál es la denominación correcta? Por ello yo considero que si hay discrepancia entre la denominación, entre el título y el plano, debe precisarse cuál es la denominación correcta. Lo que aparece en el documento inmatriculante o lo que aparece en el plano. Ello va a ser muy importante, porque cuando se va a realizar la inscripción registral, se va a tener que optar por alguna denominación. Entonces, considero que la denominación debe estar bien precisada para que se brinde una adecuada publicidad registral. Otro caso, tenemos el 310-2016, de 15 de julio de 2016, que habla de la naturaleza del predio objeto de inmatriculación. Bueno, aquí se ha indicado que si el ente competente informa que el predio materia de inmatriculación tiene naturaleza de eriaza, no procede la inscripción primera de dominio a favor de particulares que no provenga de la transferencia efectuada por el Estado. Entonces, si es un predio eriazo, necesariamente es el Estado el que debe haber transferido para efectuar una inmatriculación.
Ahora, ¿y cómo se va a conseguir ello? Bueno, cuando el ente competente informe, pues, que esa área, materia y matriculación, es zona Ariasa. Si es zona Ariasa, se va a exigir que el título, materia de transferencia, tiene que provenir del Estado. El transferente tiene que ser el Estado. Otro caso, tenemos el 306-2016, que se refiere a tolerancia en inmatriculaciones. Ya, precisamos un poco las tolerancias. Las tolerancias se van a aplicar para que un título pueda acceder al registro. Por ejemplo, si es que en la partida registral aparece que un predio mide 100 metros, en la compra-venta se indica que es 99.9%, esa diferencia no va a impedir la inscripción registral. Por lo tanto, se puede efectuar la inscripción de transferencia. ¿Para qué sirven las tolerancias? Vienen a ser rangos aceptables que se pueden tolerar, que se pueden aceptar y no van a impedir la inscripción registral. El tribunal ha señalado que en una inmatriculación procede la aplicación de tolerancias, pero no precisa el tribunal cómo se van a aplicar dichas tolerancias. Dice el tribunal registral ciertos requisitos. En primer lugar, en el caso de inmatriculaciones que colinden con predios no inscritos. Imaginemos que tengo acá un predio, esta área no está inscrita, inscrito, no inscrito, no inscrito. Entonces sus colindantes no están inscritos. Eso es un primer requisito. Dice, y no coinciden los valores del plano con el título de propiedad. Por ejemplo, en el plano aparece 2.500 metros cuadrados. En el título de propiedad aparecen 2.000 metros. Según el tribunal, no va a impedir la inmatriculación de este predio, así existan diferencias entre lo que aparece en el plano y lo que aparece en el título. Procede la inmatriculación conforme al área del plano. Miren acá, en un primer inicio el tribunal dijo que el plano era un documento complementario, que la inmatriculación se podía realizar así el plano sea de fecha posterior a la cinta de presentación, que no preexista la cinta de presentación. Sin embargo, ahora nos dice que si hay discrepancia entre el plano, que según el tribunal sería un documento complementario, debe efectuarse la inmatriculación registral, pero tomando en cuenta el área del plano. Entonces, o es un documento complementario o es un documento principal. Y otro punto es que esto va a proceder siempre y cuando este predio, materia y matriculación, se encuentre rodeado, se encuentre por colindantes no inscritos. Y dice, siempre que el área de catastro determine que se trata del mismo predio. Entonces, otro requisito más. A ver, vamos a ver. Uno, que exista discrepancia entre el plano
y el título de propiedad. 2, que el predio esté rodeado por predios no inscritos. Y requisito 3 es que el área de catastro determine que se trata del mismo predio. Entonces el problema acá que yo veo es para el área de catastro. Si hay discrepancia entre un plano y un título, ¿cómo se podría acreditar que se trata del mismo predio? A menos que la diferencia sea mínima. Pero aún así sería difícil decir que si hay discrepancia entre el título y el plano, se trata del mismo predio. A menos que exista un error en la escritura pública. Si acá existiese un error, por ejemplo, no se haya precisado correctamente el área y los linderos de medida perimétrica coinciden acá, entonces en ese caso podemos llegar a la conclusión que acá puede tratarse de un tema de error de cálculo. Si hubiese un error de cálculo en el título de propiedad y verificamos que los linderos son los mismos, en ese caso procedería la inmatriculación. Pero el tribunal señala además que debe prevalecer los datos del plano. Para que eso proceda, este dato debe estar errado. No queda otra opción. Por eso se deberá verificar si los linderos de medidas perimétricas coinciden con las del plano. Creo que es una de las formas en la cual se cumpliría lo que dice el tribunal registral. Y el área de catastro debería pues tratar de identificar si el predio que aparece en el título y el plano se trata del mismo predio, a pesar que existe esa discrepancia. Vamos a ver ahora la resolución 284-2016. Es una resolución del 30 de julio de 2016 y se ha pronunciado acerca del certificado de información catastral. Nos dice que para la inmatriculación de predios rurales ubicados en zonas catastradas debe presentarse el certificado de información catastral conforme al artículo 86 del Decreto Supremo 032/2008 y el segundo párrafo del artículo 20 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios. Entonces, aquí se está refiriendo pues a un certificado de información catastral que se va a solicitar en el caso de inmatriculación de predios rurales. Conforme al artículo 86 del Reglamento Decreto Supremo 032/2008 y el segundo párrafo del artículo 20 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios. Tenemos también la resolución 275/2016 que dice lo siguiente: requisito esencial para la inmatriculación de un predio. La condición necesaria para la inmatriculación de un predio es la ausencia de inscripción previa en el registro de predios. ¿Y por qué se pide ello? Si pide ello pues toda vez que no se va a poder efectuar una doble inmatriculación, porque la doble inmatriculación afecta a lo que es el principio de especialidad. Imaginemos que permitimos la doble inmatriculación.
Si permitimos la doble inmatriculación, esto va a generar que se tenga un registro inexacto, que existan dos propietarios ya inmatriculados que entre ellos van a resolver sus diferencias en el Poder Judicial. Entonces, se entiende que el registro debe evitar el conflicto. Por lo tanto, el área de catastro va a jugar un rol muy importante, porque el área de catastro debe determinar que ese predio que se solicita inmatricular no se encuentra registrado. Si se encontrase registrado, ya no procederá a la inmatriculación. Tenemos otra resolución que dice zona de ferrocarril. Procede la inmatriculación de un predio ubicado cerca de una vía férrea siempre que se encuentre fuera de la zona intangible del ferrocarril, establecida en el artículo 18 del Reglamento Nacional de Ferrocarriles. A ver, imaginemos que nos piden la inmatriculación de un predio. Nosotros derivamos el título al área de catastro para que se pronuncie. Entonces, digamos que esto es un supuesto. Esta zona de acá es por donde va a pasar el ferrocarril. Ahora, digamos que se quiere inmatricular un predio que está por acá. Lo que el Tribunal Registral nos dice que por el hecho que el inmueble se encuentre en una zona de ferrocarril, no debe ser obstáculo para la inmatriculación, siempre que se encuentre fuera de la zona intangible. Aquí existe una zona. Si aquí hay una zona intangible de ferrocarril, este predio que vamos a inmatricular tiene que estar fuera. Digamos que la zona intangible de ferrocarril es todo esto. Si este predio está fuera de la zona intangible de ferrocarril, se podría hacer dicha inmatriculación. ¿Por qué es que se protege? ¿Por qué es que se llama esto zona intangible de ferrocarril? Imagináramos que no existiera la zona intangible de ferrocarril y que me permite hacer una inmatriculación acá, y que un tren se descarrila, se llevaría toda esta edificación. Por eso que con los estudios efectuados se establece una zona intangible de ferrocarril, y sobre esta zona no se pueden hacer construcciones, no se pueden inmatricular terrenos. Es algo parecido con lo que es la playa. En la playa hay una zona de dominio restringido, y sobre esa zona de dominio restringido pues es difícil hacer una inmatriculación. Entonces lo mismo pasa acá. Se indica que procede la inmatriculación de un predio ubicado cerca de una vía férrea siempre que se acredite, siempre que se encuentre fuera de la zona intangible de ferrocarril, conforme lo establece el artículo 18 del Reglamento Nacional de Ferrocarriles. Vamos a hablar ahora acerca de inmatriculación de predios rústicos.
Este es un caso de Cusco. Dice, compra-venta efectuada por el cónyuge bajo el Código Civil de 1936. Bajo la vigencia del Código Civil 36, los actos de adquisición de bienes podían efectuarlos cualquiera de los cónyuges, reputándose estos como bienes de la sociedad conyugal. Inmatriculación de predios rústicos. Para la inmatriculación de predios rústicos, además del título inmatriculador, será necesario que se adjunte documentación técnica al que se refiere el artículo 20 del Reglamento de Inscripción de Registros Predios. En primer lugar, si estamos, por ejemplo, con una escritura pública del año 1950, y solamente ha firmado el cónyuge, esa escritura pública del año 50 podrá ser capaz de inmatricular un predio. ¿Será suficiente para inmatricular un predio? Recordemos que la mayor cantidad de inmatriculaciones se da sobre predios rústicos. Si es un título, una transferencia, cuando estaba vigente el Código Civil 36, cualquiera de los cónyuges podía adquirir el bien. Es lo que señala la Sala de Arequipa. Nos dice que los actos de disposición de bienes podían efectuarlos cualquiera de los cónyuges, reputándose estos como bienes de la sociedad conyugal. Entonces, si tengo una escritura pública del año 50 y solamente ha firmado el cónyuge, no será necesario pues que firme la cónyuge. Simplemente se entenderá, se reputará que ese bien adquirido es de la sociedad conyugal. Además señala acá en la resolución que además del título inmatriculador se debe presentar la documentación técnica correspondiente. Entonces debe presentarse el título inmatriculante, y si es con el Código Civil del 36, bastará pues que la escritura pública sea firmada por uno de los cónyuges. Ahora, pero si estuviéramos bajo la vigencia del Código Civil de 1984, en ese caso es necesario pues que intervengan ambos cónyuges. Entonces ahí la cosa sería diferente, ¿no? Tenemos otra resolución del 26 de mayo de 2016, expedida por la Sala de Trujillo. Dice lo siguiente: la naturaleza urbana del predio se concluye de la elaboración conjunta de todos los documentos presentados con el título, que sirven para fundamentar directa o indirectamente la inscripción. En tal sentido, constando en el título más de una declaración municipal ficta, referidas a la expedición de un certificado negativo de catastro y la visión de planos para la inmatriculación, no cabe duda que la finca es urbana, pues tales declaraciones habilitaron a la competencia del gobierno local respecto del predio inmatricular. En este caso, tenemos pues una declaración de la municipalidad. Si la municipalidad está declarando que es un predio urbano, se tendría que tomar como tal, porque en ese caso se ha expedido un certificado negativo de catastro por la municipalidad, se ha avisado los planos para la inmatriculación por la municipalidad,
Entonces el tribunal llega a la conclusión que la finca es urbana, pues tales declaraciones habilitaron a la competencia del gobierno local respecto del predio a inmatricular. Vamos a ver ahora la inmatriculación según la resolución 280/2016. Dice, la inmatriculación o primer dominio es la excepción al principio registral del tracto sucesivo. Vamos a explicar bien esa parte. Nuestro sistema registral peruano tiene principios registrales. ¿Qué es el sistema registral? Es un conjunto de elementos, ¿no?, por el cual se va a regular una institución que es el registro conformada por normas y principios registrales. Uno de los principios registrales es el principio de tracto sucesivo. Este principio nos dice que debe haber un orden en la inscripción. Debe constar el derecho de quien transfiere para poder inscribir la adquisición. Entonces, por el principio de tracto sucesivo, es que primero se inscribe el derecho transferente y luego recién se va a inscribir la adquisición del derecho del comprador, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre con la inmatriculación? En el caso de la inmatriculación, aquí existe una excepción al principio de tracto sucesivo. En la inmatriculación no se va a inscribir el derecho transferente. Si bien es cierto, hay una transferencia, pero no se va a inscribir el derecho de quien está transfiriendo el predio. Solamente se va a inscribir la adquisición del derecho. ¿Y por qué? Porque se trata de una inmatriculación. Y en una inmatriculación solamente se inscribe el derecho del adquirente. Eso quiere decir entonces que no se debe inscribir tampoco las anteriores transferencias. Solamente se debe inscribir la última transferencia a favor del propietario, cuyo derecho va a constar en los registros públicos. Es importante hacer esa precisión porque todos los títulos que ingresan a registros públicos, como regla general, deben cumplir con todos los principios registrales. Pero estamos viendo acá que la inmatriculación es una excepción al principio de tracto sucesivo. Yo no voy a inscribir el derecho del que me está transfiriendo. Solamente voy a inscribir mi adquisición. Entonces aquí no hay tracto sucesivo. Dice, la inmatriculación o primer dominio es la excepción al principio de tracto sucesivo. En consecuencia, cuando se presenta al registro un título, mediante el cual se solicita incorporar un predio, se debe proceder a analizar el mismo a la luz de lo establecido en la normativa vigente, a efecto de determinar su procedencia. Improcedencia de inmatriculación de predio ubicado sobre un río. No procede la inmatriculación de un predio cuando el catastro advierta que ésta se encuentre sobre un río o algún cuerpo de agua,
toda vez que los recursos hídricos no pueden ser materia de transferencia, salvo que la Autoridad Nacional del Agua emita pronunciamiento a través del cual puede descartarse la existencia del mismo. ¿Qué pasa si es materia de inmatriculación? Un predio que está ubicado en un río, ¿procederá sin matriculación? No procede. Pero ¿cómo se va a detectar que un predio está ubicado sobre un río? Para ello será importante lo que indique el área de catastro. El área de catastro puede determinar pues que ese predio sobre el cual se está haciendo la inmatriculación está ubicado sobre un río. Y si ello es así, al ser recursos hídricos, no procedería la inmatriculación de ese predio. Salvo, aquí está la excepción, que la Autoridad Nacional del Agua emita pronunciamiento a través del cual puede descartarse la existencia del mismo. Intervención de un bien, intervención de ambos cónyuges para la adquisición a título oneroso de un bien. En los actos o contratos de adquisición a título oneroso de un bien se requiere la intervención de ambos cónyuges. Entonces, esto es pues con el vigente Código Civil de 1984, en el cual se requiere de intervención conjunta de ambos cónyuges. Fecha cierta de la minuta valorada judicialmente. Tenemos la resolución 209/2016 que señala lo siguiente: la fecha de la minuta formalizada luego de un proceso de otorgamiento de escritura pública es fecha cierta solo si el juez la valoró expresamente. En caso contrario, la antigüedad para la inmatriculación se cuenta a partir de la escritura pública. A ver, ya habíamos indicado con anterioridad que una escritura pública otorgada bajo un proceso judicial no constituye mandato judicial. Y la fecha que se debe tomar en cuenta para la inmatriculación es la fecha del instrumento público. En tal sentido, vamos a considerar dicha fecha. Sin embargo, puede haber supuestos especiales en el cual se puede considerar la fecha desde la minuta. ¿En qué casos procederá que se tome en cuenta la antigüedad del título desde la fecha de la minuta? Procederá cuando el juez se haya pronunciado en forma expresa de la minuta. Es decir, la fecha cierta se va a considerar desde la minuta si el juez la valoró expresamente. ¿Qué ocurre si es que el juez no valora expresamente la fecha de la minuta? La fecha a considerar para la inmatriculación
la antigüedad de 5 años, se considerará no desde la fecha de la minuta, sino desde la fecha de la escritura pública. Entonces, es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta, porque se entiende pues que el juez ha valorado dicho documento y, por lo tanto, tiene fecha cierta. Entonces, como regla general, tratándose de escrituras públicas otorgadas mediante un proceso de otorgamiento de escritura pública, se debe considerar la fecha del instrumento público. Sin embargo, como excepción, se va a considerar la fecha de la minuta si el juez ha valorado la minuta judicialmente. Inmatriculación e informe técnico del área de catastro. Resolución 969. Constituye obstáculo para la inscripción de la inmatriculación el informe del área de catastro que señala que el predio inmatricular se encontraría formando parte de otra mayor extensión. A ver, vamos a hablar sobre el tema de duplicidad de partidas. El Tribunal Registral ha señalado que si hubiese una duplicidad preexistente, imaginemos que esta se inmatriculó en el año 1980, esto 1985. Ya se inmatriculó, la duplicidad es persistente. Y se quiere hacer una inmatriculación sobre esta área de acá. En principio, una inmatriculación, si un predio está registrado, no procedería. Entonces, no procede. Si la inmatriculación está formando parte de otro predio de mayor extensión, no procede la inmatriculación. Pregunta: ¿y qué pasaría si quiere inmatricular solamente esta porción de acá? Esta área de acá, que vamos a poner en rojo, se encuentra inscrito. Y yo quiero inmatricular esta área de acá. En este caso, procederá la inmatriculación sobre esta área de acá. Procedería la inmatriculación porque no está registrada, no está inscrita. Sobre esta área de acá. Como el título se refiere a toda esta área, habría que hacer sobre esta área una renuncia diaria, se encuentra en una registral, por escritura pública. Pero no va a proceder la inmatriculación cuando todo el predio ya forme parte de otro. Entonces, son supuestos diferentes. Ahora, hay que tener en cuenta que la inmatriculación
está ligado con predios no inscritos. Si es que el predio inmatricular ya está registrado, no procede su inmatriculación. El segundo cuadro, en el cual existe un área que no está registrada y se está haciendo una renuncia diaria por escritura pública, es un supuesto excepcional. Tiene que reunir ciertos requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos que habíamos indicado anteriormente? Hemos indicado que estos son los requisitos. Primero, que esta área de acá no está registrada. Y segundo, que el título que se presente, título inmatriculante, tenga la antigüedad de 5 años. Entonces, en este supuesto de acá, si este predio ya está inmatriculado, no procedería a su inmatriculación. ¿Por qué? Se debe evitar la doble inmatriculación, porque eso genera duplicidad de partidas, genera conflictos y se tendría que ir todavía al Poder Judicial para que se declare el mejor derecho de propiedad. Tenemos ahora otra resolución 964/2016 que se refiere a renuncia diaria. Primero, ¿qué tiene que ver la renuncia diaria con la inmatriculación? Si hemos dicho que por la inmatriculación un predio ingresa por primera vez al registro. Se puede dar con una prescripción existente de dominio, se puede dar con títulos supletorios, con una sentencia judicial, por resoluciones que emita el SBN, por resoluciones del gobierno regional. COFOPRI puede ser una inmatriculación. Pero entonces, la reserva diaria, ¿qué tiene que ver con la inmatriculación? El acto de inscribir, aquí es la inmatriculación. La renuncia diaria va a coadyuvar para que esta inmatriculación se realice. Como le decía hace un momento, si es que todo el área del predio que se va a inmatricular, una parte estuviese registrada, sobre esa parte que está registrada se puede renunciar. Es una renuncia diaria. Una renuncia diaria que no se encuentra recogida en el Código Civil, porque en el Código Civil se ha establecido cuáles son las formas por las cuales se extingue el derecho de propiedad. Tenemos el abandono, pero no está contemplado a la renuncia diaria. Destrucción total del inmueble. Por ejemplo, en el caso de desplazamientos, porque ha habido huaicos. La renuncia diaria es criticada por el doctor Martín Mejorada Chauca, que dice que no encuentra sustento en el Código Civil. Aquí se habla de una renuncia parcial diaria. La renuncia parcial diaria, porque no podría haber una renuncia total. Siempre tiene que haber un dueño de un inmueble. Y esta renuncia parcial tiene una finalidad práctica, para permitir la inmatriculación del predio. Acá dice, la renuncia parcial de área procederá siempre que pueda identificarse el predio objeto de reducción, vale decir conocer sus áreas y medidas perimétricas. El tema de la identificación del predio es un poco problemático. Imaginemos que
El predio que íbamos a inmatricular se llamaba Fundo San Diego y tenía un área de 2.500 metros. Se remite el título del área de catastro. El área de catastro dice: una parte de 500 metros está registrado. El problema que debe sortear el inmatriculante primero es esta parte de 2.000 metros. ¿Cómo lo va a identificar? Segundo, es que se tiene que poder determinar los linderos y medidas perimétricas. El área de catastro podrá indicar que hay una superposición parcial, pero podrá identificar los linderos y medidas perimétricas de esta área. Ahí veo que es difícil. El tribunal dice: la renuncia parcial de área procederá siempre que pueda identificarse el predio objeto de reducción. Vale decir, conocer sus linderos y medidas perimétricas. Si es que no se puede determinar cuál es el área, linderos y medidas perimétricas de este predio en materia de reducción, no procederá la renuncia parcial de área. Ese documento de renuncia parcial de área ¿podrá constar en documento privado? La respuesta es no. Tendrá que ser en un instrumento público. Tendrá que ser un instrumento público precisamente porque debe estar en documento cierto en el que conste la manifestación de voluntad del inmatriculante para hacer la renuncia de área. Y como le decía, lo que busca esta renuncia parcial de área es facilitar la inmatriculación de un predio. Entonces, nos queda claro, según el Tribunal Registral, que la inmatriculación de un predio que se superponga parcialmente con otro predio ya inscrito procederá, pero con una renuncia diaria que deberá constar en escritura pública. Pero siempre la renuncia diaria será parcial, no puede ser total. Y el predio no puede estar totalmente formando parte de otra partida registral. Porque si fuera así, no habría nada que inmatricular. Y otra condición es que se pueda identificar el predio objeto de reducción, sus linderos y medidas perimétricas, algo que va a ser muy difícil porque muchas veces el área de catastro solamente señala pues que hay una superposición con tal partida, pero no llega a indicar cuáles son los linderos y medidas perimétricas. Entonces, eso puede dificultar. Sin embargo, el profesional del ingeniero, los ingenieros, seguramente ellos en el trabajo de campo, comparando los linderos del predio inscrito, podrán pues elaborar nuevos linderos y medidas perimétricas para que se pueda efectuar pues la inmatriculación del predio.
Asimismo, el tribunal precisa que la individualización del predio en el título de adquisición para su inmatriculación implica que pueda ser diferenciado de otros predios en base a distintos elementos. No es indispensable que en el título de adquisición conste su área, linderos o medidas perimétricas, siempre que la documentación técnica que se adjunta provenga de ente generador de catastro y que el predio se encuentre en una zona catastrada. Bien, esta es una posición discutible porque se entiende pues que en el título de adquisición debe constar el área, linderos, medidas perimétricas. El tribunal dice que no es necesario, dice, porque dice la individualización del predio significa que puede ser diferenciado de otros predios, pero ¿cómo lo voy a diferenciar si es que no tengo los datos del área, linderos, medidas perimétricas? Entonces es un poco complicado acá la diferenciación de predio. Y el tribunal dice que no es indispensable que en el título de adquisición conste el área, linderos, medidas perimétricas, siempre que la documentación técnica que se adjunta provenga de un ente generador de catastro. Aquí también vemos que se está indicando, por un lado se indicó que los planos eran un documento complementario, ¿no? Pero acá se le está dando un valor principal, porque se dice que la identificación del predio no necesariamente significa que en el título deba tener el área, linderos, medidas perimétricas, si esos datos pueden constar en documentación técnica. Ahora, entonces, si en el título no está el área, linderos, medidas perimétricas, ¿cómo podremos saber que ese predio que figura en el título es el mismo que figura en el plano? O sea, por un lado se indicó que el tribunal dijo que los planos eran documentos complementarios, pero ahora le da acá un valor principal, porque le está diciendo que la información del título la vamos a completar con lo que aparece en el plano. Inclusive en este caso se le da mucho valor al plano, demasiado valor al plano. Entonces considero que ese tema debe ser tratado nuevamente por el tribunal registral para que se precise pues que en el título de adquisición deben constar el área, linderos y medidas perimétricas del predio materia de adquisición. El efecto es que exista concordancia entre la documentación que se presenta. Si bien es cierto que ello es un poco complicado, teniendo en cuenta que estos títulos tienen ya la antigüedad más de 5 años, y es posible pues que en documentos antiguos no conste pues exactamente determinado el predio. Entonces el tribunal dice que ello no sería obstáculo para la inmatriculación del predio. Considero que acá el área de catastro va a jugar un rol muy importante, porque él es el que debe determinar pues primero si el predio está inmatriculado o no. No vaya a ser que esté inscrito en otra parte, pero como le decía, ello va a ser un poco complicado si es que los predios, las inscripciones registrales, los títulos archivados, no todos tienen plano. Entonces es un poco complicado dicha labor. Entonces vemos que la normativa está dando bastante flexibilidad para la inmatriculación, porque inclusive se indica en un precedente de observancia obligatoria que, y también en el reglamento de predios, es que el área de catastro no puede determinar que el predio está o no registrado, se debe proceder con su inmatriculación, ¿no? Otro requisito que señala el tribunal registral es que la documentación técnica que se adjunte provenga de ente generador de catastro. En este caso tendrá que provenir pues esos planos de las municipalidades, en la medida que son entes generadores de catastro, o también
COFOPRI, ¿no? COFOPRI, como ente generador de catastro, ellos también pueden elaborar dicha documentación técnica. Entonces, es un aspecto que brinda cierta garantía, ¿no? El hecho que esos planos provengan de un ente generador de catastro. Y además, otro requisito es que el predio se encuentre dentro de una zona catastrada. Entonces, bajo ese concepto, pues, si un predio no se encuentra en una zona no catastrada, no procederá, pues, aplicar esta resolución del tribunal registral. Solamente procederá cuando se cumpla con estos requisitos: que se encuentre en una zona catastrada y que los planos provengan de un ente generador de catastro. Entonces, acá nos vamos a quedar hoy día.